Hola a todos los que nos acompañan hoy. Eh, Hoy nos encontramos con el doctor Freddy Rolando Díaz, un socio, un compañero de trabajo también, un socio investigador en la Universidad de La Salle. Eh, y pues este es un episodio más de discusiones entre ejercicios de investigación, protagonistas en esos ejercicios de investigación y la posibilidad de enriquecer nuestro panorama de posibilidades para la formación doctoral en sí, en nuestro contexto, en el programa de doctorado de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Freddy, tengo que presentarte para que todos los conozcan. ¿Sí? Freddy es arquitecto de la Universidad Nacional y es magíster y doctor en arquitectura de la Universidad Politécnica de Turín, en Italia. Estoy en lo correcto, ¿cierto? Bueno, del Politécnico de Turín. Del Politécnico de Turín, ¿no? De Turín de Italia. Y pues nada, Freddy también ha tenido una experiencia profesional, una extensa experiencia profesional, es miembro del grupo de investigación en arquitectura, experimentación y proyecto. Yo también soy miembro de ese grupo de investigación. Y has estado involucrado en las actividades académicas ligadas a la representación, al diseño arquitectónico y sobre todo, muy importante, que es en donde nos vamos a enfocar un poco en esta charla, en la producción social del hábitat. ¿Sí? Entonces nada, Freddy, muchas gracias por acompañarnos. No, Alex, muchas gracias a usted por la invitación y es un gusto y un honor estar acá. Listo, nada, entonces tengo que contarles o empezar a abrir el espacio de por qué me llama mucho la atención que nos acompañes. Por un lado, creo que has estado explorando en tus ejercicios de investigación sobre la importancia del diseño en las transiciones, pero tocando un sentido que nos ha, o sea, tocando un tema que nos ha generado muchas reflexiones como país, como nación, ¿no? Y era ese sueño que nos permitía visualizar un futuro diferente después de muchos años de conflicto, muchos años de violencia, y poder entonces llegar de ese estado, pasar a un estado diferente, un estado posiblemente mucho más pacífico, abriendo otro tipo de posibilidades, tanto sociales, económicas, políticas. Y creo que una de las cosas que resalto de tu ejercicio es que dentro de ese contexto de altísimo valor de reflexión, involucras el diseño y dices, es que creo que todos tenemos que aportar, todas las disciplinas, todos estábamos comprometidos a sacar adelante esa idea de un mundo diferente, de un país diferente, y el diseño jugaba un papel ahí fundamental. Entonces, como el diseño, en ese ejercicio de transición de un estado al otro, permitía entonces reflexionar de una manera diferente sobre nuestra disciplina, sobre nuestro quehacer, y eso involucraba también reflexiones científicas, ¿no? Reflexiones en torno a cómo involucrar el ejercicio de la investigación dentro de estos procesos, y ahí empiezas a hacer una exploración muy interesante, y me encantaría que nos pudieras comentar cómo la experiencia del diseño en las transiciones nos permite evidenciar el relevante rol de las disciplinas creativas en la construcción de un futuro digno, equitativo y justo para todos. Bueno, pues yo empezaría tal vez hablando un poco de lo que significa la transición, de lo que hemos entendido recientemente como la transición en diferentes discusiones epistemológicas que tocan diferentes dimensiones, no solamente desde el diseño, sino también desde otros campos del conocimiento. Y es reconocer que el mundo está en crisis. Así de sencillo.
crisis de orden social, Ujú. ecológico, económico, político, y reconocer que el mundo está en crisis implica aceptar que esos modelos en los que hemos estado viviendo y conviviendo en los últimos siglos, pues están tendiendo al fracaso. Algunos de esos modelos a los que me refiero los define muy claramente, por ejemplo, Arturo Escobar, ¿no? Como pues, la búsqueda por la modernidad, por el desarrollo, el industrialismo, lo llama él, el antropocentrismo, Ujú. ¿no? Estos modelos que de alguna manera hoy en día nos han llevado realmente a entender que estamos en unas crisis que llaman y que implican profundos cambios, profundas transformaciones en la manera como estamos viviendo el planeta. Y eso es de alguna manera lo que estamos buscando cuando hablamos de esa transición, Ujú. de ese que no es solamente pasar de un estado a otro, sino es realmente un conjunto de reacciones y de modificaciones complejas a nuestra manera de estar acá en este planeta. En ese sentido, pues el diseño, por supuesto, que está ahí como ocupando un rol relevante, porque pues somos una disciplina que se basa en acciones Ujú. y en acciones creativas, nada más, ¿no? Entonces, eso por un lado, como ese rol de estar realmente pasando del pensamiento realmente a la acción en esa transformación, tratando de ver cosas que tal vez no se han visto. Y ahí es donde está nuestro rol desde la creatividad. Y por otro lado, pues también entender que cuando hablamos del diseño no estamos hablando solamente de los diseñadores, sino entender que todos los seres humanos en nuestras acciones cotidianas estamos diseñando, ¿no? Todo el tiempo estamos diseñando en la manera como estamos realizando nuestras actividades, en la manera como decidimos qué consumir y qué no consumir, en la manera en que decidimos a dónde ir y a no ir, cómo movernos, etcétera. Una serie de acciones cotidianas que nos ponen en una premisa y es que todos diseñamos todo Ujú. el tiempo. Sí. Entonces, cuando hablamos del diseño para la transición, no es solamente hablar de qué es lo que tenemos que hacer todos los seres humanos como diseñadores para poder favorecer ese cambio, sino realmente es la pregunta de entonces cómo debe haber también una transición en el diseño. Para entender que así como en otras disciplinas y en otros escenarios de nuestra humanidad, el diseño también tiene que pensarse la manera como ha venido tal vez llevando el planeta a las crisis. Ujú. Y entonces, ¿cómo podemos empezar a ver ahora esas otras alternativas para avanzar hacia esa transición? Eh, por supuesto que el proceso que estamos viviendo en Colombia de la búsqueda de la paz, de la construcción de la paz, pues es un proceso de transición que, que está conectado con todas esas crisis globales, ¿no? Porque si pensamos un poco en la historia del conflicto en Colombia y de algunos conflictos del sur global principalmente, entendemos que detrás de las causas del conflicto realmente lo que hay son profundas eh, inconformidades sociales, profundas desigualdades sociales, ¿no? Y, y entonces allí, pues, podríamos también de alguna manera entender que los conflictos son consecuencias también de estos fracasos, de estos modelos, y que por lo tanto la transición debe involucrar también las reflexiones que nos pueden llevar a pensar, por ejemplo, qué hacer para poder hablar de la no repetición del conflicto, ¿no? En ese sentido, en Colombia hemos también buscado la manera de reflexionar sobre cómo ese proceso de transición es un proceso permanente, la construcción de paz es un proceso permanente. Un error que cometemos muy frecuentemente es pensar que la firma del acuerdo de paz implicó la consecución de la paz.
y no es así. Realmente la firma del acuerdo de paz marca el inicio de otra era de transición, ¿no? Sí. Que hemos preferido denominar entonces posacuerdo, porque también en algunos escenarios se habla de posconflicto, pero es que el conflicto de alguna manera casi que Continúa. continúa, casi que es inherente, ¿no? Ujú. Y lo estamos viendo hoy en día. Entonces, cuando hablamos de posacuerdo, ahí sí es más bien cómo podemos hacer para que a partir de la oportunidad que se abrió con esa firma de ese acuerdo y con la serie de escenarios y de instrumentos para la implementación del mismo, pues qué podemos nosotros los diseñadores, los arquitectos, los urbanistas, en general los ciudadanos y los habitantes de Colombia y del planeta, por supuesto, hacer para favorecer esa transición. Pero además también recuerdo que para entender esa lógica de la transición, también mantuviste unas discusiones bastante interesantes en otros contextos y también entendías el sur global como un espacio en donde los conflictos eh, que generaban diversas transiciones también eran espacios para la comprensión de cómo enfrentar los retos que teníamos y cómo el diseño podía también aportar a esas lógicas. Y también identificabas como cuál era el papel de la arquitectura, cuál era el papel del ordenamiento, de estas necesidades espaciales dentro del territorio y cómo ellas también tenían una lógica en la que reflexionar para ese desarrollo del concepto de la transición, ¿no? Y de materializar ese concepto de la transición. Y no solamente es una lógica en lo disciplinar, ¿no? Porque la arquitectura o el diseño nos ha mostrado muchas transiciones, ¿no? De las lógicas clásicas a las lógicas modernas. Y bueno. Pero en este contexto había que profundizar un poco más en aspectos como sociales, culturales, económicos, políticos, que también aportaban a reflexionar sobre el diseño, ¿sí? Cuéntanos cómo fue esa transición en tu proceso de investigación a reflexionar en aspectos que eran netamente disciplinares, que además los evidencias en un modelo teórico y dices, mira, estos son los que siempre nos han influido en esa lógica del pensamiento, del diseño, pero hay que involucrarle otros que nos permitirían entonces reflexionar sobre la transición en contextos tan complejos como el nuestro, ¿sí? Cuéntanos sobre eso en esas reflexiones teóricas, metodológicas, que nos permiten avanzar en una reflexión diferente sobre el papel del diseño en las transiciones. Sí, bueno, digamos que la búsqueda de comprender efectivamente cómo se ha desarrollado las prácticas del diseño y particularmente el diseño arquitectónico en la historia, pues nos llevan a evidenciar que efectivamente desde la arquitectura clásica hemos entendido básicamente tres variables que siempre hemos mantenido y que hemos conservado a lo largo de los diferentes periodos de la historia, ¿no? Entonces la búsqueda por lo estético, por lo funcional y por lo técnico. Y esa búsqueda, por supuesto, que ha trascendido y que es pues casi que transversal a otras disciplinas como, pues, por supuesto, el diseño, pero no solamente eso. Y si uno mira a lo largo, pues, precisamente de los diferentes periodos, se da cuenta que en algunos periodos probablemente se ha hecho más énfasis sobre una variable que sobre otra, o en otros pareciera que aparecieran otras tangenciales, pero realmente no se marca mucho en el resultado de los objetos arquitectónicos. A raíz pues de esta reflexión y de la discusión del proceso de investigación, y particularmente con la mirada puesta sobre los proyectos arquitectónicos que se derivaron de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, nos dimos cuenta que era necesario entender la arquitectura y el diseño de otra manera, con otras variables innovadoras, acordes a la problemática, y era pensarse realmente que hay
una búsqueda, o que debe haber una búsqueda por reforzar el sentido y el significado del espacio. Y esto tiene que ver con que muchos de los proyectos arquitectónicos que se hicieron en la implementación del Acuerdo de Paz, que entre otras no son resultados aislados, sino que uno encuentra ejemplos similares en varios contextos del sur global, particularmente, que es el objeto de estudio, pero también en otros contextos del norte, se da cuenta que se privilegian entonces aspectos como, por ejemplo, lo económico, ¿no? Entonces, en la manera o en el momento en el que se toma la decisión de construir una serie de escuelas, entonces el principal factor es cómo hacemos para que nos salga más económico construir 10 escuelas en diferentes lugares del país. Entonces repetimos la tipología o repetimos el sistema estructural o técnico o constructivo, ¿no? Sin ir un poquito más allá. Pero resulta que cuando hablamos de el significado y el sentido referido, por ejemplo, al problema de las escuelas, pues uno podría decir, bueno, ¿qué significa una escuela, ¿no? Desde el punto de vista de un equipamiento o de un edificio importante para una comunidad. Pues una escuela es este lugar en donde los niños van a formarse, a tomar unas clases, a aprender de ciencias, de matemáticas, de educación física, etc. Y hay un grupo de profesores que están allí intentando formar estos niños y pues están en un espacio determinado, ¿no? Pero cuando le preguntamos, por ejemplo, cuando nos preguntamos qué sentido puede tener esa misma escuela para un niño de 6, 7 años que vive en una vereda apartada de Colombia, que tiene que caminar 1 hora y media, 2 horas para poder llegar a la escuela a 32, 33 grados de temperatura, que llega a la escuela y casi que dentro de la escuela hace más calor que afuera porque tiene unas paredes y un techo en asbesto cemento o en zinc, que hace parte de esa decisión de economía que se tomó previamente, ¿cierto? Y que este niño, sus compañeros es otro niño de 15 años y un niño de 4, y la profesora que hace su mejor esfuerzo para enseñarle a todos los niños. Probablemente el sentido que para ese niño tiene la escuela es muy diferente al sentido que puede tener para un niño cuya ruta escolar lo recoge en la puerta de su casa. Sí. Y lo lleva al colegio y donde sus compañeros todos son de la misma edad y donde tienen aire acondicionado en el salón, etc. Entonces creo que hay una pregunta bien importante por el sentido y por cómo realmente hay aspectos que para nosotros los arquitectos y los diseñadores deberían empezar a ser más importantes que esas decisiones de los 3 principios clásicos y de otros que se han ido por ahí añadiendo. Pero entonces es una búsqueda también precisamente por lo político, ¿no? Por lo político, también por poder dar una respuesta desde lo local. Porque parte de esas problemáticas que hemos reconocido cuando hablamos de las crisis transicionales son las problemáticas asociadas a la globalización, como por ejemplo la estandarización de los materiales y como por ejemplo pensar que todas las viviendas pueden ser iguales en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar de Colombia, en cualquier lugar incluso de un mismo municipio, ¿no? Y esa pregunta es bien importante para las actividades y las discusiones que desde la investigación los diseñadores y arquitectos debemos plantearnos todos los días. Y en esa búsqueda del sentido más allá del significado, también quisiera resaltar que hiciste un barrido metodológico de metodologías que le aportaban a esa construcción de sentido, ¿no? Y construiste una caja de herramientas que permitía entonces, pues sí, facilitar el proceso para la comprensión de ese sentido como nuevo valor o como un agregado a las lógicas tradicionales de la concepción del diseño para poder
favorecer esas lógicas de transición, ¿no? Y aportar con mucha más contundencia en esas lógicas de transición. Cuéntanos sobre esa caja de herramientas, ese barrido de metodologías y cómo fuiste navegando en ese contexto que pareciera no necesariamente ser de arquitectos. Cuéntanos cómo te fue por esa vía de la exploración metodológica. Sí, bueno, ahí es importante empezar diciendo tal vez que cuando nos hacemos la pregunta por la caja de herramientas o por una herramienta, pues primero tenemos que tener claro qué tenemos que hacer, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer un hueco en una pared de concreto, pues ya sé que necesito un taladro, una broca de tuxteno, es decir, unas determinadas herramientas que son diferentes a si tengo que hacer un hueco en una pieza de madera o en el suelo, ¿no? Entonces la herramienta es diferente. Entonces primero era bien importante entender realmente qué es lo que se busca. En esa fase de la investigación, digamos que fue bien revelador el trabajo de campo y el contacto directo con las comunidades y entender que en las diferentes iniciativas que se tomó en la implementación del Acuerdo de Paz, particularmente los PDT, los programas de desarrollo con enfoque territorial, que derivaron en objetos arquitectónicos, en espacios arquitectónicos, pero también los antiguos ETCRs, que son estos asentamientos en donde los excombatientes tuvieron la oportunidad de reincorporarse y formarse. Entonces nos dimos cuenta precisamente que habían algunas cosas que se habían tal vez omitido, que se habían quedado por fuera, no solamente en el objeto arquitectónico como resultado, sino en las prácticas de diseño. Y desde allí, entonces, esa búsqueda pues, nos lleva a proponer algunas variables que se deberían estar buscando si queremos que nuestros proyectos arquitectónicos y realmente desde las prácticas de diseño tengan un impacto positivo en los procesos transicionales, no solamente en la construcción de paz en Colombia, sino en otros contextos similares de transición que puedan estar asociados o no a conflictos en el sur global. En primer lugar, hablamos de la promoción de la autonomía. Creo que es bien importante que se busque que las comunidades puedan estar en capacidad de dar el siguiente paso con sus propios recursos. Esto no significa que las comunidades entonces tengan que estar completamente desvinculadas de las dinámicas centralistas del Estado, pero sí es que puedan reducir la dependencia, porque es que la dependencia les ha causado mucho daño, nos ha causado mucho daño y ha impedido que ciertos procesos puedan avanzar de una manera mejor. Y aquí hago un paréntesis a propósito de lo que mencionaba hace un ratico, de la discusión en otros contextos. Esto, por ejemplo, es una particularidad de nuestro contexto colombiano y del sur global, mientras que en el norte global se busca casi que todo lo contrario, ¿no? Como que se fortalezca esa relación con el Estado, que es lo ideal realmente en cualquier Estado. Sí. Es lo ideal que haya una relación por lo menos es el paradigma, y todas sus habitantes, que en Colombia por supuesto que también sería ideal, pero una práctica de diseño en un contexto como en el que nosotros estamos interactuando debería promover la autonomía. El momento en que el Estado llegue a alcanzar esas comunidades de manera eficiente, ya ellos puedan, digamos, de alguna manera haber tenido logros y no estar dependiendo. Llevamos años, décadas esperando que el Estado llegue, ¿no? Un segundo aspecto bien importante es la visión de futuro. Y allí las prácticas de diseño deberían concentrarse en entender cuáles son los procesos que está llevando la comunidad, cuáles son los planes de vida que tienen las diferentes comunidades y articularse con eso, ¿no? Porque hemos encontrado casos como, por ejemplo, la construcción de centros comunitarios, o como se llamó en los PDT, casetas comunitarias, en lugares en donde las mismas comunidades decían, pero es que ya tenemos una caseta, ahí está, pero no tenemos escuela, no tenemos hospital, no tenemos, ¿cierto? No tenemos un lugar en donde podamos procesar la guanábana para poder sacar un derivado de la guanábana y no volver a sembrar la coca. Entonces,
empiezan a haber una serie de conexiones que son bien difíciles de percibir, pero realmente cuando entendemos la visión de futuro que pueda llegar a tener una comunidad, estamos aportando a esa construcción de paz desde nuestros ejercicios desde nuestros ejercicios de diseño y de arquitectura. Un tercer aspecto importante es la participación. Y por supuesto que cuando hablamos del diseño participativo, ¿no? Pues hace muchos años estamos hablando del diseño participativo. Pero resulta que ahí también hay un error que frecuentemente cometemos los diseñadores, y es confundir participación con socialización, ¿no? Entonces, hago mi diseño y se lo presento a la comunidad, y entonces dicen, está muy bonito o no está muy bonito, y realmente si chuleamos, ¿no? Ponemos el chulo sobre el checklist de que ya fue participativo. Realmente o creo que el acta de participación. Firmamos el acta de participación con la lista de los asistentes, Sí. participaron 200 personas. Creo que lo participativo es realmente cuando incluso trasciende el término y llegamos a lo colaborativo. Es decir, todos estamos allí dándole, trabajando, produciendo, haciendo parte de las discusiones, tomando las decisiones, ¿no? Desde las decisiones básicas del diseño hasta las decisiones también de la construcción, técnicas, la participación en el mismo proceso de la obra, con mano de obra local, ¿no? Entonces creo que allí también hay algo bien importante. Por otro lado, tenemos también que las prácticas de diseño en estos contextos deben incluir necesariamente la formación. Y cuando hablamos de formación es de nuevo entender que esta relación entre quien diseña y el usuario ya no es una relación vertical en donde nosotros los arquitectos y los diseñadores que fuimos los que estudiamos vamos a enseñar. Realmente la formación es recíproca, está ahí en cada actividad, porque nosotros aprenderemos tanto o más de las comunidades locales que lo que ellos de nosotros, ¿no? Sí. Es un poco lo que también menciona Ezio Mancini hace muchos años en algunos de sus escritos, la relación entre el diseñador experto y el diseñador difuso o el usuario, ¿no? Cuando esa relación es horizontal, realmente el panorama se convierte en un panorama muy enriquecedor de formación. Y fíjese que empiezan a haber unas conexiones, porque cuando se da ese escenario y el diseñador se va, entonces la autonomía se promueve, porque los habitantes y los usuarios ya tienen herramientas para poder estar pues tomando sus decisiones en un futuro, ¿no? Y otro aspecto, el sexto y más importante tal vez de los aspectos en ese sentido de las búsquedas, en ese sentido, es la localización del diseño, que a veces lo confundimos con la localización del proyecto o con la localización del objeto, ¿no? Entonces, en clase, en las discusiones académicas, es como su proyecto, ¿cómo está localizado? Ah, no, el norte es para allá. No, eso puede ser la implantación o la localización del objeto, pero el diseño localizado significa que realmente está basado en lo local, está basado en lo que hay allí. Y cuando hablamos de lo que hay allí, que también pues, varios autores han hablado del pluriverso, es como como cada ser humano es un universo diferente, ¿no? Y por lo tanto cada comunidad es un universo diferente.